Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice Arale. Creo que es de Dragon Ball. No me crean mucho, pero esta muñequita me la habían pedido hace meses y apenas la pude hacer. Creo que sale con Goku, porque según me estuve investigando, no me crean mucho. Es que yo la verdad luego hago personajes que me piden, pero no sé quiénes son. Espero que les guste. Mide 18 centímetros de alto. Vean su cabellito, su gorra. Espero que te guste y que me des una manita arriba, un lindo comentario y me ayudes viendo un poquito de mi video para que YouTube me recomiende, porque no es solo con la manita arriba, sino que necesito que veas un poquito de mi video para que vean las vistas y las reproducciones. Entonces, me ayudarías bastante y a continuación voy a dar la lista de materiales. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal. Quizás alguno de mis tutoriales te guste y te sirva, porque quizás estés buscando ese personaje que no encuentras en otro lado. ¿Sale? Nos vemos y a continuación doy la lista de materiales. Ok, bueno, entonces esta vez voy a empezar a hacer a Arale. No recuerdo quién me la pidió. Te pido una disculpa. Yo sé que me he tardado mucho en hacer las peticiones. Es que la verdad no he parado, pero no alcanzo a... Son tantas las peticiones que me hacen que de veras no. No me rinde el tiempo. Por eso les agradezco a muchas chicas que tengan paciencia y que no me están dice cada rato, y no se te olvide tal, y no digas esto, ¿no? O sea, muchas gracias. Te agradezco que me hayas tenido paciencia y voy a ir haciendo peticiones. Hay una lista de peticiones que lleva un orden, entonces voy haciéndolas poco a poco. De veras que esta ya tiene como meses que me la pidieron y apenas la voy a hacer. Voy a tejer con estambre angorita, pero ustedes pueden tejer con el estambre que quieran. Puede variar un poco el tamaño. ¿Cuánto va a variar? No lo sé, porque depende del estambre. El estambre que yo utilizo es angorita y es de 2 hebras. Y lo menciono porque una chica también me preguntó cuántas hebras era el estambre. Son de 2 hebras. Me imagino que así puedes saber qué tipo de grosor es. Entonces, vamos a utilizar el color carne para el cuerpo, el rojo para la playera, el amarillo para la playera también. Espérenme, me falta un color. Listo, ok. Decía, el carne para el cuerpo, el rojo para la playera junto con el amarillo. El blanco es para la suela del zapato y los calzoncitos de la muñeca. El azul marino es para los zapatos. El azul rey es para un overol que trae. El morado es para su cabello. Y el rosa es para una gorra que lleva. Vamos a utilizar unos lentes. Si tienes lentes del número 1 serían mejor. Yo no tengo por el momento. Entonces voy a ver si los del número 0 le quedan. Pero si son más grandes es mucho mejor. Le quedarían mucho mejor a la muñequita. O los puedes hacer con alambre. Vamos a necesitar fieltro negro para el detalle que tiene en la gorra. Yo voy a usar foamy para las letras y que queden arale aquí, o sea, lo escribo y lo cortamos y quedan sobre el color negro.
El color blanco lo voy a utilizar para los ojos, unas alas que lleva en la gorra y el color azul para los ojos. Es que esta muñequita es de una caricatura de anime, entonces son como medios especiales los ojitos, por eso no uso botones de seguridad ni nada de eso, ¿ok? Entonces vamos a utilizar un gancho del número 3 y el relleno. Creo que es todo. Voy a comenzar voy a hacer la muñequita pequeña de 18 centímetros o 17 centímetros más o menos. Espero les guste y voy a comenzar con los brazos. Ok. Miren, se me olvidaba pedirles un color gris para el adorno de la cachucha. En la orillita de la visera lleva un color gris, ¿sale? Ok, miren, ya quedó el bracito y vamos a comenzar con el color carne. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Jalo y en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Voy en la 2 y en la 3. Ok, en la vuelta 3 y 4 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 3 veces y nos da un total de 6 puntos bajos. Ay, espérame. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos de la 6 a la 8, perdónenme. De la vuelta 6 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Antes de cerrar la vuelta 8, voy a cortar y voy a cambiar a color amarillo. Doblamos la punta y jalo. Jalo el carne y hago un amarre. Voy rellenando conforme voy tejiendo, para que no les cueste trabajo. Y hago esto. Y en la vuelta 9 voy a tejer punto por punto, pero en color amarillo. A ver, ahí está. Lo tejo y cambio a color rojo. Ok. En la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto en color rojo. Lo tejo, rematamos y hacemos las 2 manitas. ¿Ok? Ok, miren, ya quedaron los dos bracitos. ¿Qué vamos a hacer ahora? La pierna. Ok, vamos a tejer la piernita. Y entonces, comenzamos con el color blanco. A ver, espérame.
Espérenme, aquí ya se hizo un enredijo de estambres. Ok, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cerramos con un punto deslizado. Ay, no le jalen tan fuerte, ¿verdad? En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo un aumento 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Iba a ser una ratita que es bailarina, Angelina, pero no me contestaba la chica que me lo pidió. Entonces tuve que empezar a hacer pero les prometo que después de hago a la ratita. Una disculpa. Y es que sí, necesitaba hablar de unos detalles con ella. Y entonces sí no pude empezarla. Dije, bueno, de aquí que me conteste, ahorita empiezo otro. Pero que ella me contestó y dije, bueno, ya empecé Ok, en la vuelta 5 voy a cambiar de color. Cambio a azul marino. Ok. Doblo la punta, jalo, cierro la vuelta, jalo el color blanco y hago el amarre. Así. Y vamos a tejer de la vuelta 5 y 6 punto por punto, pero tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 disminuciones, 2, 3, 4. Y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución 2 veces. Lo tejo y regreso y me da un total. En la anterior me dieron 14 puntos bajos. En esta me dan 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, una disminución 2 veces. Ay, bueno, ya terminé. Bueno, dejen relleno y cambio a color amarillo. ¿Ok? Ok. De la vuelta 9 a la 11 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y cambiamos a color carne. La primer piernita se remata y la segunda no. ¿Ok? Pero ahorita todavía no rematamos. Entonces, de la vuelta 9 a la 11, punto por punto, lo tejo y cambiamos a color carne. Ok. En la vuelta 12,
a la 14 vamos a tejer punto por punto. Lo tejemos y rematamos si es la primer piernita. La segunda piernita, cuando terminen, vamos a cambiar a color blanco. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas y vamos a hacer esto. Ya cambié a color blanco y tejo en la vuelta 15, 9 puntos bajos. Una cadena, 9 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una cadena, pongo al lado la otra piernita, la alineo, clavo y tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ay, espérame. 12. Tejo un punto bajo en la cadenita que tejí y tejo 3 puntos bajos en la primer pierna. 2 y 3. Y vean. Ya las uní. Ok. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 9 puntos bajos, 2. Ay, espérame. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tejo un punto bajo en la cadena flotante que me quedó. Y luego tejo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y tejo un punto bajo de la cadena que había tejido anteriormente. Y tejo 3 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3. Bueno, más bien es la primera pierna, pero. Y cierro con un punto deslizado. En total me da 26 puntos bajos. ¿Ok? Tejo la vuelta 17 punto por punto. Son 26 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. Voy a tejer una vuelta más en color blanco. En la vuelta 18. Tejo punto por punto y en la vuelta 19 cambiamos a color rojo. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 y 20 vamos a tejer punto por punto pero en color rojo. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 5 veces. Y tejemos al final un punto bajo. Lo tejo y regreso. Ahí me da un total de 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 22 y 23 voy a tejer punto por punto. Son 21 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 3 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 25 vamos a unir los dos bracitos. Subo con una cadena, tejo 1, 2, 3 puntos bajos, doblo el bracito, lo atravieso, va 1, 2 y tejo 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tomo el otro bracito, lo parto a la mitad y lo atravieso por 2 puntos bajos. Es 1, ahí está, y 2 y tejo 4 puntos bajos, 2, 3 y 4 y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean, vayan rellenando conforme vayan tejiendo. Ok, en la vuelta 26 vamos a cambiar el color amarillo. Miren, no lo cambié, no me fijé. Entonces, vamos a cambiarlo. No me acordaba que en las películas antiguas, estoy viendo La novicia rebelde, y hay intermedio, y no me acordaba. Y me acuerdo que fuimos a ver Ben-Hur con mis papás, bueno, con mi mamá, mis 3 hermanos, mi hermana y mis 2 hermanos, y fuimos, y entonces sí hay intermedio, íbamos al baño cuando era el intermedio, pero sí ahora ya no se utiliza eso, de que a la mitad de la película te daban chance de ir a comprar comida o algo así. A ver, en la vuelta 26 haces una cadena y tejes un punto bajo, una disminución. Pero espérenme. Aquí en la disminución, como es cambio de color, vamos a hacer la disminución normal, así, y tejo otro punto más para que quede parejita. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución. Así. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 27 voy a cambiar a color carne. Miren, ya quedó. En la vuelta anterior me dieron 12 puntos bajos. Perdónenme, no lo mencioné. Vuelta 27. Una cadena y tejo 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. En la vuelta 28 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces
y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 y el aumento. Ok, de la vuelta 31 a la 38 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Yo estoy marcando porque luego me pierdo, pero es de la vuelta 31 a la 38 punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 39. Ay, espérame, que se me enredó esto. En la vuelta 39 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 40 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 41 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 42 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 43 es la última vuelta y vamos a tejer una cadena, 6 disminuciones. Ay, 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 ay. 6 disminuciones. Creo que, sí, ya vi qué pasó. Es la cadena, 6 disminuciones, rematamos dejando estambre para poder cerrar el círculo. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, hasta este momento la muñequita mide 18 centímetros de largo. ¿Ok? Así. Sí, 18. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Sí le quedaron los lentes de este tamaño. Bueno, se hubiera visto más bonita con los del 1, pero pues no tengo. Es que ahora sí no tengo. Yo me quedé sin lentes. Entonces, a ver si ya empiezo a comprar porque les decía que en Temu los había visto, pero sí están un poquito más caros de lo que yo lo consigo. Quizás a ustedes sí les convenga porque no han conseguido, muchas chicas me han dicho que no han conseguido los lentes. Entonces, es una buena opción. La verdad es una buena opción. A mí me salen un poquito más caros de lo que yo los consigo aquí en el pueblo cercano.
Pero pues esa ventaja no todas lo tienen, ¿verdad? Y es que de veras que yo agradezco eso de que tengo ese pueblo al lado, porque de veras me surto de todo, el estambre, todo. Y es que también estaba viendo eso del Temu. No, está carísimo el estambre. No, no, dije, espero que me vuelvan a dar un patrocinio, pero pues no sé. Dije, no, está muy caro para sacar de ahí las cosas. Ok, miren, lleva orejas, esta muñequita y la nariz. Vamos a hacerlas, porque sí estaría bien hacerlas. Voy a dejar puestos los lentes porque eso me va a ayudar. Ok, la nariz vamos a hacer con color carne 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con una cadena. Vamos a cortar. Y cierro con remato. Jalo. Y vamos a hacer un amarre con las 2 puntas. Ay, perdonen, es que Chompis toma el agua como si no hubiera mañana. Hace mucho ruido. Ahí está. Ay, a ver, espérenme. Ahí está. Ok, empujo el centro hacia arriba y los lados hacia abajo. Corto el excedente y vamos a pegarlo. Miren, lo estoy pegando en la... estoy contando en color carne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la 7 y la 8. Va a quedar la nariz. Vean. Y la pego. Así. Ahora, las orejas. Vamos a hacer 2 cadenas. 3 cadenas. Y tejo 6 puntos dobles. ¿Ok? No, 6 altos. ¿Saben por qué? Es que las orejitas de esta muñequita las veo grandes. Entonces hago 2, tomo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalo. Y dejamos estambre para unirlo a la cabeza. Si las sienten muy largas, háganlas, o sea, si las sienten muy grandes, es que sí las tiene grandes. De hecho, sí las tiene grandes. Miren. Las tienen un poquito grandes. Entonces, voy a coserla donde está el lente. Y entonces, volteo la muñequita y le hago aquí. Y la coso. Pego la orejita y pellizquito. Ay, 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 ay. Pellizquito. Pellizquito. Y vamos a rematar. Remato. Ay, ay,
¡Ay, se pegó, se pegó! y lo mando a otro lado. ¡Ay, casi! Y alguien viene a molestar, que quiere jugar. Entonces, va a quedar esto así. ¿Ok? Pego la otra orejita a la altura de la mitad del cuerpo. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedaron las orejitas. Entonces, vamos a hacer el pantalón. Para el pantalón, igual que las piernas, vamos a hacer primero una piernita y rematamos. La segunda no se remata. Y entonces tomamos el azul rey y tejemos 15 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos a cerrar en forma circular con un punto deslizado. Eso que escuchan es Chompis comiendo. Es que les digo que la traía trazada. O sea, una cadena y tejemos punto por punto. Son 15 puntos bajos. La vuelta 1 y 2. Es que le compramos unas croquetas nuevas y parece que estas sí le encantaron. Y nada más le sirve uno y se aboraza. Y entonces, ahorita fue y le pidió de comer a mi esposo. Como diciendo, dame de comer, ya me urge. Ay, no, es tremenda. Ok, ya terminó de comer. Y ahorita agarra su cojín y se duerme. Ok, a ver, espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Sí, van bien. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ahora subo la vuelta 2 con una cadena y tejo punto por punto. ¿Ok? Y y rematamos. Rematamos y tomamos la otra piernita. La tejo y regreso. Ok, ya que terminamos las dos, las dos piernitas, vamos a hacer en la vuelta 3 tejo una cadena, 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una cadena, tomo la otra piernita y tejo 15 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo en la cadenita que tejí. Espérame. Ahí está. Y tejo 7 puntos bajos de la primer pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me da un total de 32 puntos bajos. Ah, bueno, no. En esta vuelta todavía no. Entonces, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
un punto bajo en la cadena flotante y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, espérenme, corto con cuidado, ahí está, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo un punto bajo en la parte del medio donde había tejido un punto bajo y luego tejo 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora sí, me da un total de 32 puntos bajos. Miren. De la vuelta. Ay, espérenme. De la vuelta 8. No, de las 5 a la 8. Vamos a tejer punto por punto. Son 32 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Así. Lo tejo y regreso. Ok, miren, rematé aquí. Ok, aquí rematé. Y vamos a dejar donde remates 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí voy a empezar a tejer la parte de enfrente del overol. Para eso voy a tejer una cadena y sin soltar las puntas voy a jalar. Y me da esto. En la quinta cadena voy a tejer una cadena y ahí mismo empiezo un punto bajo y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mejor 9 para que no nos salgamos de él. Quito las marcas porque yo las puse para ver qué onda, dónde llegan. Entonces, giro el tejido y tejo de la vuelta 9. Bueno, 9 fue la que hice ahorita. La 10 a la... ¿qué será? A la 13, 11, 'sí, a la vuelta 13. Vamos a tejer punto por punto, lo tejo. No, espérenme. A ver, vamos, 9, 10, 11. Y en la vuelta 12 voy a hacer esto. Una cadena. Hago una disminución, pero hago esto. ¿Ok? Otra vez lo hago. Jalo y luego jalo los 3 puntos. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, otra disminución. ¿Ok? Y giro, subo en la vuelta 13, hago una cadena y hago una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Y ya quedó. Entonces, de aquí
vamos a hacer, dejen, hago el primer tirante y ahorita les digo. 3, 4. Ok, miren, quedó de 15 cadenas. Vamos a hacer el otro lado y ahorita les explico. Hacemos lo mismo, una cadena sin soltar las puntas y queda así. Nos vamos a la esquinita de esta última vuelta y tejo 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a rematar, pero dejando un poco de estambre. Así. Remato. Ensarto. Espérenme. Ahí está. Y hago esto. Lo voy a cruzar y lo coso. Agarro un pellizquito del shorecito y atravieso la última cadenita. Así. Y remato. Y escondo la hebra en el estambre. ¿Ok? Y esta también la escondo. Primero clavo la aguja. Así. Y luego ensarto. Ay, se ve bien tierna. A ver. Ay. Ahí está. Jalo. Y corto. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer el cabellito. No sé si hacemos primero los ojitos y pegamos los lentes y ya luego pegamos el cabello y hacemos el cabellito. Dejen checo. Ok, miren. Más o menos van a quedar así. El círculo blanco mide, bueno, no es círculo, es oval. 1.5 centímetros por 1.3 y el azul 0.7 por 1 centímetro. Miren, era lo que les decía, yo prefería los lentes del número 1 porque tienen que ser más grandes. Ya los conseguí, pero todavía no he ido por ellos, entonces no los voy a pegar hasta que tenga los otros lentes grandes. Pero voy a pegar los ojitos. Los voy a dejar un poquito separados, así. No mucho, pero si ustedes tuvieran los lentes es mucho mejor. Así. Ahí está. Y lleva pestañitas alrededor del ojo. Esas ahorita las hacemos con color negro. Así. Yo sé que parece visca, pero es que así está. O sea, realmente así está la muñequita. Miren, y van los lentes. Lo que puedo hacer es dejarlos, pero... A ver, ahí está. Sí, pues se los voy a dejar. Entonces, voy a pegarlos
Ay, no, ¿saben qué? No los voy a pegar todavía porque me faltan las pestañitas. Ay, 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 espérenme. Casi, casi lo arruino. Ahí está. Entonces, vamos a coser las pestañitas. Ok, miren. Así quedó. Entonces, vamos a ponernos aquí. Y lo voy a hacer como si fuera a hacer una ceja. Entonces, escondo el nudito. Así. Y me voy a la parte de en medio, de arriba del ojo. Y paso por debajo, así, 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 así. Así. Y aquí donde terminé, vean, clavo del otro lado de la cejita. Así como les he enseñado a hacer las cejitas. Y aquí hago 3 pestañitas. Va una, pequeñitas, no las hagan grandes. 2 y 3. Y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Entonces jalo poquito, no mucho. Jalo poquito, corto y ya quedó. Entonces, ahora sí, voy a pegar los lentes. ¿O quieren que los peguemos al último? Los podemos pegar al último. Para pegar para ver cómo se ven con los, con el cabellito. Ok. Vamos a empezar con el color morado. Y tejo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 es una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto, un aumento. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 4 cadenas, 3, 2, 4 más una y tejo. A partir de la segunda cadena, 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Miren, 1, 2, 3, 4. Y ahí mismo hago un punto bajo. Luego tejo 5 veces lo mismo. Bueno, 3, 4 cadenas más una y a partir de la segunda hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Hago un punto bajo y otra vez 4 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejo
4 puntos bajos. Y otra vez un punto bajo. Tejo 2 más y regreso. Ok. Ya que tenga las 5 tiritas, ahora vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Vamos a medir. Son 12. No. 13, 14 y 15. 15 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Ay, perdónenme. Son 15 puntos bajos en cada tirita y llegamos al final y hacemos el punto bajo, como lo estamos haciendo, pero ahora es con 15 cadenas más una. Y tejemos todo alrededor hasta llegar al otro extremo. Lo tejo y regreso. Ok, a ver, espérenme para que vean cómo queda. Así. Ay, mi chaparrita está soñando. Y aquí, en el que sigue, hago el punto bajo. Y así lo hago alrededor. Dejen, veo. Yo creo que sí. Es que no la quiero tan larga, porque si no... Sí, vamos a dejarla en 15 cadenas. Si ven que está muy cortita, ustedes le pueden agregar más cadena y ya. Y otra vez empiezo. 15 cadenas más una y así. Ok, miren, hice cambios porque no, o sea, sí quedó cortito. Entonces, no se preocupen, en el video yo lo pongo. Puse 2 tiritas más, serían 2, 4, 6, 7. Porque son 3 en medio y 2 de los lados. 2 de cada lado en el fleco. Y son 20 cadenas. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tiras. No se preocupen, lo pongo en el video, lo especifico para que no tengan mal esto. Pero es que lo terminé y no me gustó. Como que sí le faltaron los dos del fleco. Y voy a poner esto en medio. Miren, ay, perdón, lo voy a pegar. Y es que se vieron bien cortitas, dije, en la parte de atrás. Y dije, no. Sí y ven que les dije, hay que agregar, si quieren agregarlas más largas, es a su gusto. No, sí lo cambié. Traten de que se quede centrado esto. Ok, ahora. Voy a pegar tiritas por tiritas. Así. Y luego los 3. Ay. Así. Por eso no me gusta tejer con las uñas pintadas, porque siempre con el silicón se levanta el barniz. Entonces, nunca termino bien con las uñas. A ver. Ay. Espérenme. Ahí está.
Dejen, pego los lentes. Ay, sí se pegaron. Así. Ahí está. Y pegamos tirita por tirita y regreso. ¿Ok? Que las orejas sí se noten. Así. Y vamos a comenzar el gorrito. Entonces pego el cabellito y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ya le pegué todo el cabellito. Ahora sí ya. Y vamos a hacerle su gorrita. ¿Ok? Así. La gorrita la vamos a hacer en color rosa. Y vamos a comenzar. Dejen veo. Ahí está. Dejo 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Uy. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena, un aumento 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Me da 18 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? ¿Saben qué? Estoy viéndole una expresión como de enojada. Entonces le voy a hacer con la boquita con un listón rojo. Porque sí se ve como enojada. Y no sé, o sea, el personaje no se ve enojado, pero creo que la boquita le ayudaría mucho. Entonces ahorita se la hacemos, pero termino de hacer la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Para ver cómo va quedando esto, si no necesitamos agregar más vueltas o qué. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso.
Ok, miren, ya llegué a la vuelta 10 y vamos a ver, es así, ok, y vamos a tejer una cadena en la vuelta 11 y tejo 18 puntos bajos, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Espérenme. 12. Sí, creo que mejor son 12 puntos bajos. ¿Ok? 12. 13 y 14. 14 puntos bajos. Perdónenme. Giro el tejido. Subo con una cadena y tejo la vuelta 12. Vamos a hacer punto por punto. Son 14 puntos bajos. Así. Aquí. Vuelta 13. Giro y hago una cadena y voy a hacer una disminución como lo habíamos hecho antes. Así. Lo vuelvo a hacer. Jalo, jalo y jalo los tres juntos. Tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos bajos, una disminución. Giro el tejido. Vuelta 14, hago una cadena, una disminución y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Vuelta 15, hago una cadena, una disminución, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 y una disminución. Ahí está. Voy a rematar. Y vean. Ok. Voy con el color gris. Ok, vamos a usar el color gris. Hago una cadena. Jalo sin soltar las puntas. Y comienzo aquí donde empecé la vuelta 11. Ay, espérenme. Jalo. Y es una cadena y ahí mismo hago un punto bajo.
y voy a rodear la pura visera en color gris. Espérenme. Así. Y aquí en la esquinita hago un aumento. Así. Aquí hago el aumento. Y giro. Así. Ay, espérenme. Es que siento que a veces me brinco un espacio y se ve feo. Y ya. Ahí está. Y entonces corto. Y vamos a hacer el remate, pero espérenme. Ahí está. Este excedente lo voy a cortar. Y vamos a hacer el letrero de Arale. Ajá. Espero estarlo pronunciando bien, si no, una disculpa. Entonces. Así. Y entonces, aquí arribita, bueno, va así. Ok. Esto va así. Entonces, voy a pegar la gorrita y vamos a hacer unas alas. Voy a cortar los cuadritos casi del mismo tamaño. Son cuadritos de 3. Tienen que ser más o menos de 3 por 3, pero yo lo corté un poquito más angosto. Miren, voy a hacer esto. Ay, espérenme, que si no se me va. Denle la forma de alitas, más o menos. Así. Ok. Y entonces ponemos la otra así. Así. Y esas van pegadas aquí al ladito de la cachucha. Entonces, pego la cachucha en la cabeza y las alas y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ah, les decía de la boquita, pero no sé. La estoy pensando. Que se ve muy seria. Y ya saben que a mí no me gusta ponerle boquitas, pero creo que a veces son necesarias. Voy aquí a hacerla a una vuelta de la nariz. Sí, creo que sí. Miren,
la clavo y lo mando a otro lado. Sí, porque se ve como enojada. Ahí está. Entonces, nos falta hacer las alas las dejé como sueltitas de acá atrás, ¿eh? Nos falta el nombre. Ese lleva una... Espérenme. Es como... como un óvalo. Así. Sí. Mide 5.4 centímetros por 2.7. Le voy a dar la forma. Ahí está. Y vamos a hacer las letras. Las letras sí las voy a tener que cortar con cúter. Porque sí está complicado. Miren. Y hago la A. Háganlo con mucho cuidado porque sí se pueden cortar. Y ahorita me corto, ¿no? Así. Ya está la A. Ahora está la R. Así. Y así voy a hacer todas. ¿Sale? Lo hago y regreso. Si lo quieres bordar, lo puedes bordar. A mí se me hace muy pequeño para que lo bordemos, pero ahí sí es al gusto. Ok, miren, ya quedó. Sí midió 18 centímetros de alto. Espero que te guste a la chica que me lo pidió. Yo sé que me tardé mucho, pero... Ay, perdón, es que sí he tenido muchísimo trabajo de hacer peticiones y la verdad sí me he tardado, pero muchas gracias por tu paciencia. Espero que me regalen una manita arriba, un lindo comentario, si no estás suscrito, que ojalá te animes a suscribirte. ¿Sale? Ya no sé qué más decir. Pero muchas gracias por ver mis videos y espero que te gusten. ¿Sale? Está pequeñita, vean mi mano. Y está muy pequeñita la muñequita. Pero creo que valió la pena. Nos vemos en el siguiente tutorial.